Bienvenido. Hola, ahí estamos. Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué lindo verles, qué lindo poder encontrarnos otra vez para poder compartir la palabra del Señor. Hoy tenemos algunos asuntos un poquito escabrosos que explorar en la palabra del Señor, pero necesarios porque la palabra de Dios tiene diferentes mensajes, diferentes cosas para nosotros. Por lo tanto, es importante que nosotros estemos siempre atentos a esa voz de Dios hablándonos y lo que nos tiene que enseñar. Quiero invitarles a que por favor abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Por favor, Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos del 26 al 39. Por favor, si alguien necesita una Biblia o alguna cosa, por favor, si nos levanta la manito, encantado le podemos prestar una si alguien la necesita. Con mucho gusto. Y si no, pues también puede juntarse con los demás hermanos. Un privilegio poder compartir la palabra. En reverencia a la palabra del Señor, les invito por favor a que nos pongamos de pie para dar lectura al capítulo 8, versículos del 26 al 39 del Evangelio de Lucas. Y les invito a que por favor me sigan con la mirada. Lucas 8, 26 al 39. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo, del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte. Le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo habían sido salvados del endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Tomen asiento, por favor, amados hermanos. Antes de entrar en materia, sí quisiera topar un poquito este tema de una manera muy sobria, ¿sí? Porque cuando se habla de la guerra espiritual, debemos de aceptar que es uno de los conceptos más manoseados dentro del mundo cristiano. Y cuando les hablo de que ha sido manoseado, es en serio, porque en realidad se han tejido una suerte de muchas creencias y de muchos dogmas sobre esto que realmente no obedecen a lo que la palabra de Dios enseña en todos los sentidos. Amados hermanos, no esperemos nunca que el engaño de Satanás venga con un letrero grande y plagado de luces que nos indiquen que es un engaño. Por el contrario, Satanás siempre tratará de llamar nuestra atención por medio de verdades dichas a medias. ¿Sí? Y poco a poco irá sembrando esa falsa doctrina que luego se apodera de corazones, de vidas y de iglesias, y se vuelven dogmas difíciles de extraer porque la gente no regresa a la palabra de Dios. Amados hermanos, cuando hablamos de la guerra espiritual tenemos que entender que hay una limitada comprensión cuando se habla de esto. Algunos se limitan solamente a pensar que la guerra espiritual es una lucha entre el bien y el mal. Por ahí otras personas, yendo un poquito más adentro de este tema, hablan ya de posesiones demoníacas y de la presencia de señales que captan la atención desde el miedo hasta el temor de las personas.
Estoy seguro que ustedes han visto películas, series o diferentes temas vinculados justamente con este tipo de manifestaciones espirituales, las famosas posesiones. Gente que está trepada en las paredes, en los techos, que suben, que bajan, que gritan, que hacen levitar cosas. Temas llamativos, ¿verdad? Muy hollywoodenses, por definirlo de alguna forma. Lo cierto, amados hermanos, es que el asunto de las posesiones y todo lo que tiene que ver con estos asuntos de los demonios es mucho más sensible, más fino y a veces más difícil de identificar si no hay el discernimiento adecuado para poder hacerlo. Ahora bien, como introducción al mensaje de esta mañana conviene que realicemos algunas precisiones sobre este tipo de situaciones. La primera, que en el Antiguo Testamento nosotros tenemos ciertas referencias a temas vinculados con demonios, pero no son tan explícitos como en el Nuevo Testamento, ¿sí? Alguien en algún momento me dijo, no, en el Antiguo Testamento no hay absolutamente nada de posesiones demoníacas o de influencia demoníaca sobre las personas. ¿Recuerdan ustedes por qué David tenía que tocar el arpa para Saúl? Porque había un espíritu que le hacía ¿qué? Le atormentaba. ¿Sí? No sabemos exactamente cómo, no sabemos de qué manera, pero la narración bíblica nos dice que a Saúl le daba paz y le aliviaba que David esté tocando el arpa delante de él. Ese mismo espíritu que le atormentaba era el que luego le llevaba a querer matarle. ¿Se acuerdan cuando en un momento tomó la lanza y la lanzó? Valga la redundancia, ¿sí? Y la lanzó tratando de matarlo. Este ejemplo es solo uno de algunos que nos llevan a ver que el asunto de la influencia demoníaca tiene más historia que solamente la del Nuevo Testamento. Desprendido de lo indicado, en este primer punto, tampoco existen referencias explícitas a exorcismos en el Antiguo Testamento, entendiendo el exorcismo como la acción de expulsar a un demonio de alguien. ¿Sí? Fíjense que he dicho de alguien, no de algo. ¿Sí? ¿Y por qué les digo esto? Porque también dentro de la superchería y dentro de la cultura que se ha generado alrededor de estas cosas, también nos da para pensar que entonces va a estar Satanás en esa silla está endemoniada. ¿Sí? O el lugar, o la casa, o cosas de ese estilo, que atribuyen igual características específicas de un espíritu a una cosa. ¿Sí? Cuando nosotros vemos las cosas en la Biblia habla específicamente de seres vivos. ¿Sí? No vemos algo distinto en esto. Número 3, el Señor Jesucristo es quien inaugura esta actividad de expulsar a los demonios. Es el único al que lo vemos haciéndolo en primer nivel. ¿Sí? Lo hace como algo totalmente natural y nos hace evidenciar que había un mal endémico dentro de la gente que pues no se veía, no se visibilizaba, pero que estaba ahí. Había gente que estaba siendo afectada por presencias demoníacas. Es importante además señalar que estas posesiones, y esto es muy importante y esto sí anótelo y téngalo claro, las posesiones demoníacas solamente pueden darse en personas que no son cristianas. ¿Sí? Quiero ser muy enfático en esto porque mi objetivo no es asustar a nadie el día de hoy y que hoy duerman con la luz prendida en el cuarto. ¿Sí? No es el objetivo. El objetivo es entender cuáles son los alcances y limitaciones. Claro que hay que tener mucho respeto por este tipo de manifestaciones o de lo que intentan hacer, pero no miedo y mucho menos temor. Los hijos de Dios, al tener al Espíritu Santo en nuestro interior, no podemos albergar a nada ni a nadie más con nosotros. La palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios capítulo 6, versículo 14, en su parte B dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Si nosotros sabemos que el Espíritu de Dios es luz para nosotros, no puede haber comunión con las tinieblas en el mismo espacio. Por lo tanto, el Espíritu Santo es su garantía y la mía de que nosotros como cristianos no podemos ser posesos de forma alguna. ¿Sí? Y quiero ser muy claro en esto porque existen vientos de doctrinas falsas que dicen que sí, que eventualmente un cristiano sí puede llegar a ser poseso de alguna forma. Eso es una contradicción gravísima a la doctrina de la salvación, porque nosotros sabemos que una vez que hemos sido salvos, somos salvos por siempre. Y el Espíritu Santo no viene a visitarnos, viene a morar en nosotros. Lo que significa que el pensar que un espíritu que no sea el Espíritu Santo puede vivir en un creyente es el equivalente a decir que el Espíritu Santo está de pasada y entra, sale, viene, se va. Y eso no funciona de esa forma, no tenemos evidencia bíblica alguna de un comportamiento de esa naturaleza. Pero lo que sí podemos experimentar los creyentes, lo que sí podemos experimentar los cristianos es lo que se denomina opresión espiritual.
¿Sí? Opresión espiritual. ¿Qué significa oprimir? ¿Qué significa opresión? O la palabra opresión de manera general. Esto es un sinónimo de sobrecargar, agobiar, abrumar, dominar a alguien. ¿Sí? En otras palabras, el objetivo de la opresión es afectar nuestro entorno con el objetivo de debilitar nuestra relación como creyentes con Cristo. Ese es el objetivo. Llamar nuestra atención, desviar nuestra atención para que tengamos concentradas nuestras energías en el miedo, en el temor, en el qué me podrá hacer o qué me podrá pasar, en lugar de descansar en el único que realmente es nuestra garantía de que no nos pueden topar. ¿Sí? Y de quien nos puede librar y de quien nos puede sostener aún en medio de la adversidad. Entonces, hermanos, el mensaje de esta mañana no es una invitación práctica a generar ritos de exorcismo, ni mucho menos, ni tampoco a topar temas de supersticiones de fe, ¿sí? Porque no estamos aquí para hablar de eso, sino para ver cómo el Señor Jesucristo obró en situaciones como esta, cómo se comportó, qué es lo que quiso enseñar a la gente que fue testigo de estas actividades, porque si ustedes se fijan, estas liberaciones, estas expulsiones demoníacas siempre las hizo con otras personas que estaban viendo. Hay una razón para eso, la vamos a tratar el día de hoy, recordando siempre, hermanos, que mayor es el que está con nosotros que cualquiera que pueda levantarse contra nosotros. ¿Sí? Algunos de ustedes, hermanos, me han compartido sus testimonios sobre eventos de opresión espiritual que han sucedido en sus vidas. ¿Sí? Mi respuesta con ustedes siempre ha sido la misma. El Dios, su Dios, el Dios que está con ustedes, el que está con nosotros es mayor. ¿Sí? Tratarán de llamar nuestra atención, tratarán de desviarnos, pero amigos míos, si nuestra mirada permanece firme en Cristo, no podrá. Y se los digo enfática y firmemente. Ahora bien, con esto claro, les invito a que oremos para que el Señor nos muestre en su palabra lo que tiene para nosotros sobre este tema hoy. Padre de gloria, gracias por regalarnos este tiempo especial de predicación de tu palabra y por darnos la posibilidad de mirarte a ti, de verte a ti, de ver tu obra, de ver cómo hiciste las cosas, para qué las hiciste, cómo las hiciste, Señor. Y que eso además, Padre Celestial, aterrice en nuestros corazones hacia algo práctico, hacia algo vívido. No queremos, Señor, manejar teoría, queremos vivir tu palabra. Anhelamos seguir tus pasos, Padre Celestial, y cumplir con tu voluntad. Gracias por llamarnos a la obediencia y gracias por permitirnos entender las cosas que hoy entendemos y por las que entenderemos mañana también. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. La semana pasada, amados hermanos, nuestro hermano Beto dejó una frase que me dio la vuelta muy chévere y estuve pensando en esta semana. La paz no es la ausencia de los problemas, nos decía Beto, ¿verdad? No es la ausencia de los problemas, sino la conciencia plena de que Dios está en control de toda situación en nuestras vidas. Qué importante es que nosotros tengamos una visión clara de cómo funciona el mundo, porque en el mundo siempre habrá aflicción, dice la palabra, siempre habrán dificultades. Pero Dios nos ofreció que en la persona de Cristo siempre íbamos a estar acompañados para enfrentar esas dificultades, de cualquier color, sabor y olor. Semana pasada vimos al Señor Jesucristo justamente calmando la tormenta en medio de toda esta situación difícil. El Señor reinaba sobre la creación, reina sobre la creación. El Señor reina sobre el mundo espiritual. El Señor reina absolutamente sobre todo. Qué importante, hermanos, es que como cristianos empecemos a hacer nuestras estas cosas y interiorizarlas verdaderamente, no como una declaración, no como un reclamo que no cabe, sino como una comprensión cabal de cómo debemos vivir nuestras vidas como creyentes. Porque a veces hay muchas cosas que Dios ya nos dijo, que Dios ya nos mostró, que Dios ya nos enseñó y estamos caminando por ahí dudando, sin entender o entendiendo a medias y viviendo una fe tan superflua, tan ligera, que cualquier viento de doctrina falsa puede hacer tambalear. Cualquier circunstancia difícil en nuestras vidas nos pone contra las cuerdas. Cuando la palabra de Dios nos ha revelado a un Dios suficiente para sostenernos cualesquiera sea el momento y la situación. Con eso, claro, avanzamos ahora un poquito más y vemos que no hay área en nuestras vidas que no pueda ser objeto de prueba o dificultad en diferentes momentos. ¿Sí? Hay lugares también, el otro día escuché de uno en donde le dicen, hermano, hermana, usted venga acá y desde que usted pise este lugar, sus problemas desaparecerán. No sé cómo sostienen eso, en realidad no lo sé. Porque la palabra de Dios es muy clara en decirnos que nosotros vamos a padecer en diferentes momentos, pero que después de eso Él nos va a sostener, nos va a establecer y nos va a levantar. Sí, hermanos. Y
Qué lindo es, además de eso, saber que no solamente hay un Dios que está obrando para sostenernos y ayudarnos a enfrentar esas dificultades, sino que además hay una comunidad que nos sostiene a nuestro lado. Gloria a Dios por saber que eso es una realidad. Como vimos en la introducción, la narración bíblica que estudiaremos en esta mañana nos lleva a un campo espiritual, a un tema de problemas y situaciones espirituales en esencia, pero con manifestaciones y consecuencias muy evidentes dentro del campo de lo real, porque cuando hablamos del endemoniado gadareno, no estamos hablando de una sospecha de posesión, es algo totalmente explícito, ¿sí? Aquí estamos hablando de algo muy claro. No les voy a negar que no fue para mí un momento para sentarme y reflexionar si es que alguna de esas personas que a veces vemos en la calle, que están, ustedes les ven confundas en la cabeza o cosas así, ahí en los túneles hay uno que sabe estar trotando por allá, si realmente lo que no tiene es un tema espiritual más allá de un asunto de pronto psiquiátrico o algo por el estilo, ¿verdad? No sé, pero te da a pensar realmente cuál es la condición de la gente, ¿sí? No le he visto al Señor levantar carros ni mucho menos, pero como les dije, no necesitamos señales espectaculares para saber que alguien está pasando por una situación de esa naturaleza. Como cualquiera de nuestras áreas, amados hermanos, esta área espiritual también está bajo el gobierno de Dios, como les había dicho hace un momento, y vamos a ver cómo el Señor obra sobre esto, ¿no es cierto? Vemos ahora al Señor Jesucristo, después de la tempestad, cruzar el mar de Galilea hacia hasta la orilla este, para ir a la región de Decápolis. Como su nombre lo indica, Decápolis es una región que agrupaba a 10 grandes ciudades, ¿sí? 10 ciudades. ¿De dónde viene este nombre? Básicamente es una raíz griega, ¿sí? Y esta raíz griega lo que básicamente buscaba era darnos un panorama más grande de la influencia de una región. El objetivo de haber fundado Decápolis desde la antigüedad griega era justamente regar la influencia en la cultura, en las letras, en el desarrollo como tal de los griegos, ¿sí? Del idioma, de la lengua. En algún momento yo les comentaba que Dios es tan grande y tan soberano que Él permitió que el griego sea el idioma de mayor difusión de aquel tiempo, que sea el inglés antiguo, para que ustedes tengan una idea, porque eso fue utilizado por Él para difundir el Evangelio después. ¿Sí? Dios se sirve de todo lo que Él quiere. ¿Sí? Entonces, bien, este dicho de que nadie sabe para quién trabaja es cierto, ¿verdad? Pero entendamos algo, todos estamos aquí para el Señor. Y el Señor se va a servir de cualquier situación o circunstancia. En este sentido, hermanos, vemos que esta ciudad es grande y que una de esas ciudades, de esas 10 ciudades que formaban Decápolis, se llamaba Gadara, de donde viene el término o el gentilicio gadareno, ¿sí? Entonces, por ahí algunas personas me dijeron que pensaban que el nombre era gadareno. No, el nombre no es gadareno, estamos hablando de un gentilicio. Es igual que María Magdalena. Magdalena en realidad no es del nombre, es María de Magdala, ¿sí? Es un gentilicio también, es algo que también tenemos que conocer y tenerlo claro. Nuestro estudio va a topar la condición de este pobre hombre, pero no va a centrarse en él, sino en la obra de Cristo en la vida de esta persona, porque como lo hemos enseñado en otras ocasiones, el protagonista de toda la Escritura es Dios, ¿sí? Él es el protagonista, a Él es a quien estamos buscando. Por favor, vamos a irnos a los versículos 26 y 27 de Lucas 8 para dar lectura e ir desarrollando el mensaje de hoy. Y arribaron, dice, a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Conviene, hermanos, que aclaremos que el ministerio del Señor Jesucristo se dividía básicamente en 2 grandes grupos: la enseñanza y los milagros, ¿sí? Los milagros tenían otra división también, habían de diferente índole, pero estamos hablando básicamente de estos 2 grandes grupos, ¿sí? En cuanto a los milagros, podríamos hablar de los milagros de sanidad, los milagros físicos, como lo que vimos la semana anterior con respecto a la naturaleza, y estos milagros de expulsión de demonios, que son una tercera naturaleza o grupo que podemos señalar acá. Resulta interesante que el Señor Jesucristo hace gala de un conocimiento claro de cuál es la necesidad de la gente y de esta manera obra. Me refiero a esto. No llegó donde el endemoniado gadareno y le dijo: levántate y anda, ¿sí? Ahora eres sano en el nombre de Dios, levántate y te fuiste, ¿sí? Ni tampoco vemos que cuando va a dar sanidad, ¿sí? Como cuando le bajan al hombre desde el techo, ¿verdad? Los 4 amigos, no dice te expulso demonio, ¿sí? No le vemos a Jesús probando a ver qué es lo que le resulta en cada caso, sino que Él sabía exactamente qué es lo que pasaba en cada situación. Y esta gala no puede pasar desapercibida porque no podemos olvidarnos que el Señor Jesucristo, sí, 100% Dios, sí, 100% hombre. Total,
¿sí? Pero ese conocimiento de Él como Dios le hacía que siempre llegue a la gente con la dosis que necesita. Claramente, sin estar especulando, sin estar equivocado o dando palazos de ciego para tratar de acertar, y obviamente sin equivocarse, siempre supo qué era lo que necesitaba cada persona. Aquí, hermanos, observamos la afectación por posesión y vemos que tiene diferentes tipos de manifestaciones explícitas en este caso. Nos habla de que en algunos momentos, bueno, apartando este tema del gadareno, en algún momento se habla en la Biblia de un espíritu sordo y mudo. ¿Sí? Deben haber escuchado en algún momento también eso. En otros momentos vemos a una multitud, como en este caso que es legión. ¿Sí? En otros casos vemos a un solo demonio. Hay diferentes formas en las que Satanás estaba afectando. Y además de esto les llevaba a que las personas tengan manifestaciones físicas o sobrenaturales de diferente índole también. Como vamos a ver en un ratito más con este mismo endemoniado, vimos que rompía grilletes, que rompía cadenas. No sé si alguna vez ustedes han cogido una cadena de hierro y han tratado de romperla. Simple y llanamente, pues no podemos, ¿verdad? Bueno, dicen que este hombre lo hacía con mucha facilidad y que por ende era incontrolable, ¿sí? Una persona seguramente muy, muy agresiva, ¿sí? Y una cosa que sí caracterizaba a estos demonios es la forma confrontativa en la que se plantaban delante del resto de gente, ¿sí? Esto en este tiempo. Debo decirles, hermanos, que en la actualidad nosotros vemos que la obra de Satanás ha ido migrando de formas. Ahora es mucho más sutil, es mucho más dócil, mucho más suave, mucho más engañosa, si usted lo quiere ver de esa manera. Porque ya no llega gritándole, sino susurrándole al oído. ¿Sí? Porque ya no llega asustándole, sino mostrándole cosas que le agradan. El objetivo sigue siendo el mismo, desviar su atención de Dios. Pero las formas cambian. Satanás ha demostrado ser muy versátil a lo largo del tiempo. Él y sus huestes de maldad persiguen los mismos objetivos de siempre, pero con medios distintos. Ahora bien, versículos 28 y 29. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Entre paréntesis nos dice Lucas, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Del comportamiento de este demonio quisiera observar 3 elementos importantes. El primero, la primera reacción del demonio es de desesperación, pues da un gran grito, se desespera ante Jesús, y luego de eso se postra a sus pies. El Señor Jesucristo no necesitó plantarse delante de este endemoniado para decirle: yo soy Jesús, el Hijo de Dios, así que a mí me respetes. No necesitó hacer eso. Él vio claramente quién era y obró en consecuencia y se arrodilla delante de él. Segundo, el reconocimiento del Espíritu de quién era la persona que tenía frente a él, pues no solamente le llamó por su nombre, le dijo Jesús, su nombre de pila en el mundo. Y además le dijo que era el Hijo del Dios Altísimo. Reconoció su naturaleza humana y su naturaleza divina, de entrada. Finalmente, le ruega, no le pide, ni le sugiere, mucho menos le ordena: te ruego que no me atormentes. ¿Sí? Un espíritu caracterizado por ser violento, por ser confrontativo con los demás, repentinamente llega Jesús y se vuelve una mansa paloma. ¿Sí? Ese es el poder de Dios. Satanás y sus huestes de maldad, hermanos, se esfuerzan por convencer al mundo de que no hay Dios, cuando ellos saben perfectamente que sí lo hay. ¿Sí? Ellos lo conocen, están totalmente claros en que no hay nada que puedan hacer en su contra. La narración bíblica nos desarrolla algo más de información sobre la forma en que este espíritu obraba en su hospedador. Una fuerza grande que rompía cadenas, como lo mencioné hace un momento, que además luego les llevaba hasta el desierto corriendo seguramente a gran velocidad y de una manera indetenible. Hasta el momento, lo único que el Señor Jesucristo había hecho fue presentarse delante de esta persona. Nada más. Y entonces llegó el momento de la acción, versículo 30, y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. En algún momento alguien me decía que legión había 100 espíritus o algo por el estilo. Vamos a ver un poquito más a qué se refiere con esto. Pero antes de definir el nombre legión, la voz imperativa, la voz de orden del Señor fue: ¿cómo te llamas? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía quién tenía al frente? Claro que lo sabía.
Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué habría de preguntar algo que ya conocía? La razón es sencilla. Había un grupo, estaban sus discípulos, había otra gente que estaba ahí y él tenía que mostrar qué es lo que estaba pasando, quién o quiénes estaban al frente para poder demostrar también el poder de Dios en esta circunstancia. ¿Sí? ¿Por qué quería preguntarle el nombre sino para que entendamos cuál era la condición de este pobre hombre poseso? El nombre que le dice y que le gobernaba era Legión. La palabra legión es un término esencialmente militar. Los romanos dominaban de esa manera, con fuerza, el combate en batalla, con legiones. ¿Escucharon las legiones romanas? Deben haber escuchado en más de una ocasión, en una película, documental o tal vez simplemente estudiando historia. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Cada legión tenía 10 cohortes, de 6 centurias cada una. Una centuria tenía entre 80 y 100 soldados. ¿Sí? Entonces, nosotros diríamos que al menos había en una centuria al menos 480 soldados. ¿Sí? Y de esos teníamos 10 cohortes. Estamos hablando de mínimo 4.800. Si es que subimos de 80 a 100 el número de las centurias, hablamos de entre 4.800 y hasta 6.000 personas en una legión. Entonces, cuando hablamos de un demonio que dice ser legión a la vez, estamos hablando no de cientos, sino de miles de demonios. ¿Sí? Y el nombre que se puso este demonio a sí mismo, como quiso ser llamado, no tiene tampoco que ver con un tema de guerra frío, ¿sí? y que simplemente lo tomaron porque no se les ocurrió otro nombre mejor. Satanás tenía una intención diferente. Cuando nosotros pensamos en las legiones romanas, pensamos en esas hordas enormes de gente, ¿sí? que está peleando, que conquista, que destruye, que oprime a su rival. Es lo que hacían los romanos en sus guerras. ¿Sí? El momento en que estos demonios se definen a sí mismos como legión, no solamente están dando un nombre, sino que están denotando cuál era su plan sobre esa persona. Sobre el pobre endemoniado, destrucción, conquista, opresión. Ese era el objetivo. Lo mismo que se hacía en tierra con las milicias, él quería hacerlo espiritualmente con este hombre. O ellos, más bien, hablemos en plural. Volviendo directamente al texto, continúa la actitud temerosa de Legión con respecto al Señor Jesucristo. Versículo 31, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. La pregunta es simple, ¿de qué abismo está hablando la porción? ¿Sí? ¿Por qué es simple esto? Porque en algún momento llegamos a pensar que el abismo es justamente esta peña de donde luego se bota y se cae, ¿no? Abismo, un lugar hacia abajo. ¿Sí? El tema aquí es un poquito más complicado que eso. El abismo al que se hace referencia en este caso se denomina como pozo del abismo, y este es un concepto teológico que está presente en diferentes porciones bíblicas, como por ejemplo Apocalipsis capítulo 9 versículos 1 y 2. Ahí se habla ya justamente de este pozo del abismo. ¿Qué era el pozo del abismo? O el abismo como tal. Fue el lugar en donde una parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios fueron enviados y están actualmente encarcelados. Nosotros sabemos que Satanás o Lucifer en aquel tiempo no se rebeló solo contra Dios, sino que tenía un grupo de ángeles que apoyaban su causa. En ese momento Dios castiga a Satanás y a sus ángeles y a sus seguidores, ahora llamados demonios. Un grupo de ellos es enviado a la tierra y está suelto aquí. ¿Sí? Por eso existen las posesiones demoníacas y demás. Satanás a la cabeza, Satanás está en la tierra. ¿Sí? Y por otro lado tenemos otro grupo, no sabemos si es más grande o más pequeño, pero grupo al fin que está encarcelado en el abismo. ¿Sí? De ahí que algunos teólogos expertos en escatología interpretan también que en el Apocalipsis capítulo 9 versículos 1 y 2 que mencioné ahora, se habla justamente de que en los últimos tiempos un grupo de esos ángeles caídos, de esos demonios que están en el abismo también serán liberados para la gran tribulación. Harina de otra conversación más densa. Pero básicamente entendemos ya ahora a qué abismo se refería. Legión no estaba hablando del abismo del despeñadero de al frente, sino de que Jesús les envíe a ser encarcelados cuando esos miles de demonios estaban sueltos en la tierra. ¿Sí? Eso es lo que tanto temían, no querían que eso pasara de esa forma, porque reconocían y tenían muy claro que Jesús tenía toda la autoridad para enviarles al abismo de una manera directa. Qué terrible y qué situación tan compleja, ¿verdad?, la que se vivía en este pobre hombre. Versículos 32 y 33. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó.
Fíjense ustedes cuál es el comportamiento de los demonios, ¿verdad? Salen del hombre y se van a los chanchos para tener el mismo comportamiento erótico. Salen corriendo como locos y terminan por despeñarse directamente y mueren ahogados. ¿Se han puesto a pensar por un momento en ese escenario? ¿Cómo debió haber lucido esa escena de impresionante? ¿Qué es lo que acabamos de ver? ¿Qué es lo que acabamos de presenciar? ¡Wow! Estamos hablando de una situación muy llamativa y de palabras mayores, ¿sí? Esto, entonces, hermanos, nos deja claro que los demonios no son seres sabios ni son seres poderosos de per se, sino que se comportan y reaccionan en su, no diríamos que en su carne porque no son humanos, pero sí en su naturaleza, ¿sí? En esa naturaleza que se ha enfrentado contra Dios desde el principio y que ahora continúa comportándose de la misma manera a pesar de saberse derrotados, ¿sí? Eso es lo que vemos acá, versículos del 34 al 37 ahora. Y los que apacentaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. ¿Cómo era de esperarse? Los testigos oculares salieron corriendo, ¿sí? ¿Han oído ustedes del término pueblo chico, infierno grande? ¿Sí? Pues estos jóvenes lo encarnan muy bien, ¿verdad? Pasó una cosa, salieron corriendo gritando como locos por todas partes lo que habían visto. ¿Lo contarían bien? ¿Lo contarían mal? No lo sabemos, lo desconocemos. Lo claro y lo evidente aquí es que era un grupo de personas que no entendía y solamente fue a contar lo que vieron. Mira, ahí estaba el endemoniado, vino alguien, les expulsó y los cerdos se lanzaron, se murieron, se ahogaron. Toda una locura, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué ocasionaría un grito de gente que empieza a regar esto dentro de una población pequeña? Pues básicamente que esto empiece a regarse y muchos mayas más se levanten y vayan a ver qué es lo que sucedió, ¿sí? Eso es algo bastante común en este tipo de localidades. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vemos en esto? ¿Sí? Si nosotros pensamos ahora en una señal, un prodigio, algo que Dios está haciendo, ¿sí? Y nos maravilla, lo esperable sería que le adoremos, que vayamos a los pies de Cristo, que digamos, Señor, qué grande que eres, pero no vemos que esta gente se comporta exactamente de esa manera. Tiene un comportamiento distinto, tiene otra manera de hacer las cosas. Lastimosamente no sucede como uno esperaría. Lucas nos dice que la gente se llena de miedo, pero no de un miedo por haber visto una liberación de semejante magnitud, sino más bien un miedo al verse espiritualmente desnudos delante del Señor. De ahí que le suplican que se marche, dejando con esa decisión a un lado la maravillosa posibilidad de escuchar lo que Cristo tenía que decir al respecto. Y es que, hermanos, ¿no nos suena familiar esto? Cuando nosotros enfrentamos o confrontamos a veces con la palabra de Dios a otras personas y anhelamos una reacción positiva, un cambio, un reconocer las cosas delante del Señor, y lo que tenemos son reacciones negativas en donde por último nos piden que terminamos saliendo del lugar en lugar de reconocer cuál es la verdadera condición que teníamos, ¿sí? Mucho hablamos y decíamos hace un momento en la escuela dominical que hablamos de que la palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir, para redarguir. Es cierto, pero cuando nos toca ser redarguidos a nosotros no nos gusta, ¿sí? Por eso les digo que a mí me sonó familiar. No estamos hablando de una posesión, pero sí de que la palabra está ahí para redarguirnos y confrontarnos. Pero ¿qué pasa cuando los confrontados somos nosotros primero? Ahí la situación ya no nos agrada, porque no nos gusta reconocer cuál es nuestra condición, pero qué necesario es que cada día podamos reflexionar sobre la necesidad tan grande que tenemos de Cristo en nuestras vidas. Porque solo así, hermanos, vamos a tener una medida justa de cada uno de nosotros. Lo que pasó con los demás gadarenos de esa región es simplemente una muestra pequeña de lo que pasa en el mundo todos los días, cuando el mundo es recurrentemente confrontado por la palabra y por un Dios que nos manda a hacer las cosas de una forma, pero que en nuestra carne terminan haciéndose de otra. Es triste, hermanos, y no es cómodo, pero esa es la realidad. La verdad, hermanos, no es cómoda, no es dulce, pero cuando
la verdad nos confronta con nuestro pecado. Debemos reconocer que el pecado es mortal, es destructivo y no tiene vuelta. De no ser por Cristo, la consecuencia es inevitable, la muerte. Finalmente, quisiera centrarme en la obra sobre aquel hombre, ¿verdad? Una vez atormentado, ahora libre. Versículos 38 y 39. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. La gratitud de un corazón liberado, de una vida nueva, que no solo se da por servido por haber recibido el milagro, por esta limpieza espiritual, por definirla de alguna forma, sino que además aspira a llenar esa nueva casa limpia de algo distinto. ¿Sí? Y qué importante de esta reflexión, porque el mismo Señor Jesucristo en Mateo 12, 43 al 45 nos enseña qué pasa cuando tú solamente expones o expulsas a los demonios, pero no pasa nada más, no completas lo que corresponde. Permítanme darles lectura brevemente a esta porción, versículos 43 y 45 de Mateo 12. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Así es, hermanos. Un hermano que ha sido liberado, un demonio que ha sido expulsado de una persona, y ese alguien no recibe el evangelio, no se arrepiente de su pecado, solamente ha limpiado la casa para que vuelva a ser ocupada en poco tiempo más por unos cuantos peores que el primero. Entonces la obra de liberación en este caso no permanece inconclusa, no puede quedarse solamente en el milagro de ser liberados, sino que la predicación de la palabra y el evangelio, de ir a los pies de Cristo con un corazón genuinamente arrepentido, como en todos los casos, es esencial. Porque no hay excepción para nada ni para nadie. No importa si tu problema era espiritual, si tu problema era emocional, si tu problema era físico, de sustento o cualquiera. La única respuesta para cualquiera de esos problemas es Cristo, siempre. Y este caso pues no es la excepción. Claro que había que expulsar al demonio, y Jesús lo hace, pero no para dejar la casa limpia solamente, sino que había que ponerle candado y decir: aquí, Satanás, no entras nunca más. Entonces, hermanos, el hombre ex endemoniado busca del Señor y Él le asigna una tarea especial. ¿Cómo sabemos que busca de Él? Porque la narración bíblica nos dice que Él quiere irse con Él. Ok, no le quieren aquí, listo, se va Jesús y me voy con Él. Me subo al barco y me monto y me voy a seguirle. Jesús no le deja hacerlo, ¿sí? Jesús no le deja hacerlo. No sabemos exactamente qué pasó entre que pasó el milagro y la gente salió a decirlo, llegaron los demás a ver qué pasaba, qué conversación hubo entre Jesús y el ex endemoniado. Obviamente no, sabemos claramente que no se quedaron viendo las caras, ¿sí? Jesús hizo algo más con él, porque podemos ver cómo en ese corazón agradecido no solamente fue decir: sí, gracias Señor por el milagro, anda nomás, sino que yo quiero seguirte. ¿No se han dado cuenta ustedes, hermanos, que muchas veces llegamos con alguna necesidad ante los pies de Dios y Dios obra y soluciona esa situación, provee para esa necesidad, nos ayuda, y el momento en que eso pasa nos olvidamos de que Dios fue el que lo hizo? ¿Sí? Entonces se nos pasa por la mente, ¿verdad? Se nos va de largo este asunto especial de dar gracias y de reconocer a quién hizo la obra. La memoria de los seres humanos, queridos hermanos, es muy frágil. Es supremamente sencillo juzgar a alguien por los últimos 5 minutos a pesar de haber tenido toda una vida de situaciones buenas, tal vez. De ahí la importancia, hermanos, de que en primer lugar nosotros no estamos aquí para juzgar, y cuando tengamos que analizar una situación tratemos de ver el panorama completo. ¿Sí? Los últimos 5 minutos no necesariamente reflejan lo que una persona fue. ¿Sí? Y aquí es claro, amados hermanos, que la obra del Señor Jesucristo viene a definir un todo. No quiere las cosas a medias, no quiere quedarse con tus últimos 5 minutos. Él te quiere a ti distinto, a ti cambiada, renovada.
Eso es lo que el Señor quiere hacer. Y viene a hacerlo de una manera definitiva y total. El cambio en la vida de este señor ex endemoniado es dramático. La gente dice que llegan y le encuentran vestido a los pies de Cristo, tranquilo, dominado totalmente, en paz. Esa parte de ahí a mí me impacta mucho, hermanos, porque yo he visto grandes obras de Dios en la vida de muchos de ustedes y en la vida misma, en la mía mismo, viendo cómo el Señor va transformando y nos va dejando a un lado esas cosas, esas cadenas que nosotros mismos vamos jalando, ¿verdad? Y que nos van definiendo como lo que éramos en algún momento. Hermanos, nunca nos aferremos a lo que somos hoy, porque eso es algo que Dios está trabajando en nuestras vidas para que sea diferente mañana. No hay nada a lo que yo pueda aferrarme de mí hoy. No le vemos al endemoniado diciéndole a Jesús que estaba mejor cuando el demonio estaba con él, ni anhelando quedarse con esa legión otra vez adentro, sino anhelando más de Cristo. Él no regresa a ver hacia atrás y a su condición anterior. Él está poniendo la mirada en Jesús y pensando en seguirle a Él. Este es el principio fundamental de la obra verdadera, de la obra de Cristo en los corazones de las personas. Un verdadero creyente no anhela su pasado. Un verdadero creyente tiene la mirada puesta en el futuro en Cristo. Él te llama a ti y me llama a mí y a todos nosotros, no por lo que fuimos, sino por lo que puede hacer en nuestras vidas. Tengamos claro que el poder de Dios es transformador. ¿Sí? Nosotros somos pecadores, pero en proceso de redención, somos redimidos, estamos en proceso de cambio. ¿Cuándo finalice ese cambio? Cuando lleguemos a los pies de Cristo. Solo ahí. Mientras tanto, toda nuestra vida es una vida de aprendizaje permanente. Amado hermano, amada hermana, Cristo vino a este mundo a liberarnos a todos, pero ciertamente no a todos nos vino a liberar de temas espirituales, ¿sí? No se trata del mismo caso de todos, ¿verdad? En algunos momentos puede, o en algunos casos puede suceder, pero en la mayoría no. En la mayoría estamos hablando de garras más sutiles, como las del pecado que se enraíza y se enquista en nuestros corazones, de situaciones más difíciles de discernir, como mensajes y doctrinas falsas y verdades dichas a medias. Amados hermanos, qué difícil es discernir a veces estas cosas. Pero cuando uno se pega a la palabra de Dios, cuando uno tiene una relación íntima con Jesús y huele alguna situación en particular, automáticamente se da cuenta de que eso es un engaño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la naturaleza normal de un creyente es guardar el orden, es guardar el respeto, es guardar la consideración, no delante de los hombres solamente, sino fundamentalmente delante de Dios. ¿Sí? Porque yo puedo estar sentado, escuchando una prédica, viendo a la persona que está predicando y mi mente puede estar totalmente en otra parte. Yo no lo voy a percibir, ni nadie que esté aquí parado, pero Dios está viendo su corazón. ¿Sí? Mucho peor si usted está entretenido con cualquier otra cosa en lugar de escuchar la palabra de Dios, que es a lo que vinimos aquí. Amados hermanos, qué difícil es salir de las garras de un pecado que nos abarca y que nos abraza y que nos envuelve y que nos hace pensar que estamos haciendo algo correcto. ¿Sí? Porque qué fácil es convencernos a nosotros mismos de que estamos haciendo las cosas bien. Amados hermanos, déjenme desmitificar algo que es importante tener claro para nuestra vida de libertad en Cristo. ¿Sí? No hay nada, no hay idea que se le pueda ocurrir a nadie de este salón ni en ningún lado de este mundo que pueda complementar o que pueda suprimir, suplantar o algo a la palabra de Dios. Nada, absolutamente nada. Si usted cree que tiene mejores ideas que las de Dios, amado hermano, amada hermana, permítame exhortarle en esta mañana, eso es una mentira de Satanás. Eso no es así. No hay forma alguna de añadir nada a la palabra de Dios y a su designio. Entonces nos damos cuenta que no necesitamos ahora que alguien se plante con nosotros para gritar al frente como un endemoniado loco, sino que puede sentarse entre nosotros e ir sembrando este tipo de doctrinas falsas. Esos que salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros. Nunca lo fueron. Amados hermanos, si bien nosotros podemos entender esto a la luz de la palabra de Dios, debemos hacer un ejercicio diario de discernir qué escuchamos, a quién escuchamos, cómo escuchamos las cosas. Si es que cualquier cosa que nosotros vemos no pasa por el tamiz de la palabra de Dios, tome distancia. Tome distancia sana, por usted,
por su vida. Porque cuando se dé cuenta de que eso era un engaño, puede ser demasiado tarde. Y tiene que estar afrontando consecuencias terribles de decisiones mal tomadas. Amados hermanos, nunca vamos a centrar la predicación en las personas, sino en la obra de Dios. Eso es cierto. Pero no podemos dejar de reconocer cómo Dios transforma vidas, cómo Cristo hace obras fantásticas que le llevan a las personas a vivir de maneras diametralmente diferentes. Pero así como la predicación se centra en Dios y su obra, hermanos, entendemos también que la batalla espiritual solamente se puede librar teniendo a Dios como base fundamental, a la obra de Cristo como estandarte y al Espíritu Santo como única guía verdadera. No hay otra voz que debamos seguir. Quizá la mayoría de nosotros no tiene testimonios que compartir sobre posesiones o situaciones similares, pero ciertamente tenemos mucho que decir sobre la obra de Cristo en nuestras vidas. Eso sí, tenemos muchísimo que contar. Quisiera que nos quedemos el día de hoy con la parte final del versículo 39, en donde vemos un ejemplo a seguir, el de un corazón que se entrega a Dios, que vio obrar a Cristo y ahora por el poder del Espíritu Santo simplemente no puede parar de hablar de todo lo que vio y lo que testificó. Es incontrolable, no puedes dejar de hablar de lo que Dios hizo. Eso es con lo que quiero que nos quedemos el día de hoy, porque sin importar el tamaño o la magnitud o de la dificultad que estemos enfrentando en algún momento, hermanos, cuando Dios obre y ustedes van a verlo obrar, la gloria debe ser solo para Él. Nuestra oración, amados hermanos, por sus vidas y por las nuestras de manera general, es que podamos ser un canto permanente a la obra de la majestad de Dios. Él es bueno y su misericordia es para siempre. Pensemos siempre en que su poder está rodeándonos y su cuidado está con nosotros. No temamos, caminemos en fe. Oremos. Padre amado, gracias por esta mañana y gracias por el tiempo que nos has dado para tratar tu palabra. Yo quiero agradecerte, Señor, por la forma en la que tú nos enseñas, la forma en la que nos instruyes, la manera en la que nos exhortas. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a verte a ti como lo que eres. No como lo que puedes hacer, que es muchísimo, sino como lo que eres. Un Dios poderoso, un Dios único, un Dios de amor, un Dios justicia. Un Dios que nos abraza y que nos ha escogido sin que merezcamos haber sido escogidos. Estás obrando en este mundo con la misma autoridad con la que obrabas antes y con la misma autoridad con la que obrarás mañana. Estamos en las mejores manos, Señor. Gracias por obrar en nuestros corazones de esta manera sobrenatural, Señor, porque haces milagros en nuestras vidas todos los días, todo el tiempo. Gracias, Señor, por eso. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús oramos con enorme gratitud. Amén y amén.